o 4 grupos electrógenos no es nada, no cuesta nada. Es grave también que una organización como Vuelta a España o Vuelta a Francia, que no hay un helicóptero destinado a... Atención Pepe Gutiérrez, perdóname, atención Pepe Gutiérrez, que están, atención a este helicóptero que va a tomar tierra de la Guardia Civil, Pepe Gutiérrez, que ahí se va a hacer la incorporación. Quédate a la altura del puente, porque anuncia, está pidiendo con urgencia a la doctora, que la situación, parece que la situación de Raymond Dietzen empieza a ser ciertamente, no quiero ser alarmista, pero que empieza a ser delicada. Atención, por lo tanto, unidad móvil motorizada. José María. Sí, Iñaki. Vamos detrás precisamente de la ambulancia. En cuanto veamos alguna cosa o surja una noticia, entraremos directamente. De acuerdo, por lo tanto, es unidad móvil número 3 también preparada detrás de la ambulancia que está conduciendo a Raymond Dietzen. Pepe Gutiérrez, moto, decías. Definitivamente me desentiendo de la cabeza de carrera, detengo mi motocicleta y trataré de mantenerme el mayor tiempo posible junto a la ambulancia. De acuerdo. Al lado del helicóptero de Televisión Española está sobrevolando el helicóptero de la Guardia Civil, va a tomar tierra porque la doctora está pidiendo con urgencia precisamente la presencia de ese helicóptero de la Guardia Civil que en tu proximidad va a tomar tierra de un momento a otro. Pepe Gutiérrez. Sí, estoy ya junto a la ambulancia y vamos a ponernos en marcha detrás de ella. Ahí está en efecto esa ambulancia de día, la unidad móvil motorizada de Antena 3. Entenderán, Javier Ares, los oyentes, que nos desentendamos de la carrera, porque por otra parte también en lo que a competición deportiva se refiere, atención, Javier, que se produce un pequeño salto. Sanchís, José Salvador Sanchís, creo que es el hombre de Caja Rural que acaba de atacar. En efecto, el chaval del genovés acaba de tomar unos metros de ventaja. El hombre de la Caja Rural, aprovechando ese repecho, ha saltado y se va buscando arriba. Adelante, Iñaki. Porque se ha detenido la ambulancia y ha pedido a la doctora que la acompañe a la presencia de la doctora que venía acompañándolo, y va a producirse de un momento a otro la evacuación de Raymond Dietzen. Estamos viendo precisamente esas imágenes con Raymond Dietzen en el momento, y esa unidad móvil motorizada de Antena 3 con Paco Martín y Pepe Gutiérrez ahí en el momento de la noticia. En el momento en que se está posando el helicóptero de la Guardia Civil y en el momento en que de la ambulancia... Se está levantando un polvo enorme y vamos a tener que mantener la puerta cerrada. Vamos a ver si puede aproximar la moto un poquito, Paco Martín. Vamos a mantener la puerta cerrada hasta que el helicóptero tome definitivamente tierra y puede evacuarse. Doctora, ¿cómo está Raymond? Bueno, mantiene bien las constantes vitales y lo único que podemos decir es que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza. Y es lo que obliga a evacuarlo cuanto antes para adoptar cualquier precaución, aunque de momento no hay peligro, ¿no? Sí, además no sabemos cómo está Jaca de hospitales, y ante la situación de llegar allí y que luego no haya suficientes medios para lo que pudiera surgir, creo que se va a evacuar a Pamplona. Mejor. Ahí está Raymond Dietzen, que levanta la cabeza, lo vemos cómo reacciona, abre los ojos y nos mira. Yo creo que afortunadamente no corre peligro la vida del ciclista, aunque, como decía José Antonio González Linares, está hecho un auténtico Cristo, y afortunadamente el doctor... ¿Cómo está? Tranquilo. Sacaré ahí el hombre. Sacar la camilla, hombre. Estamos viendo esas imágenes. Raymond Dietzen cierra los ojos, yo creo que es más el sol. Y vamos a tratar de ayudar al doctor, ¿eh? De acuerdo. En este caso concreto, Pepe Gutiérrez se despoja del casco y está echando una mano al doctor Astorqui, a los miembros de día, para incorporar precisamente, eso sí es un trabajo de un reportero en un momento clave en el que la carrera es secundaria. Ahí están las imágenes de televisión con Pepe Gutiérrez cargando con la propia camilla del servicio de asistencia día, en el preciso instante en el que está entrando. Están introduciendo la camilla en el helicóptero de la Guardia Civil. El doctor Astorqui y los miembros del servicio de asistencia día. La cara efectivamente de Raymond Dietzen está bastante maltrecha. El corredor alemán, según las primeras informaciones de la doctora... Paco Martín, si nos recibe... está en la moto. Pues si nos recibe Paco Martín, si es posible que Pepe Gutiérrez que se vaya en el helicóptero Pamplona. Paco, ¿nos escucha desde la unidad móvil motorizada? Atención. Yo recibo perfectamente. Pues vamos a ver si se puede ubicar en ese helicóptero de la Guardia Civil con la autorización pertinente Pepe Gutiérrez y que se marche para Pamplona. De acuerdo. Correcto, Paco Martín abandona también su unidad móvil motorizada para acercarse al helicóptero si es posible, aunque imagino que no va a ser fácil el traslado, pero de cualquier forma estaremos dispuestos a hacerlo por carretera y con urgencia si es menester. No hace falta, si no puede ir en ese helicóptero, a la conclusión de la partida nuestro helicóptero para Pamplona.
De acuerdo, es la noticia verdaderamente triste de la jornada. Queda en un punto absolutamente secundario el tema de la etapa, una etapa que aparentemente se va a decidir al sprint. Acaba de ser introducido en el helicóptero de la Guardia Civil Raimund Ditzel y va a ser de inmediato y con urgencia evacuado hacia Pamplona, el corredor de Mandelteca. Atención, Pamplona, hospital, definitivamente hospital de Navarra en Pamplona. Definitivamente hospital de Pamplona. Hospital de Navarra en Pamplona, el helicóptero de la Guardia Civil que de un momento a otro va a despegar. Y Raimund Ditzel, a quien deseamos evidentemente que quede fuera de peligro de inmediato. Perdón, no sé si José Antonio González Linares está en el coche, por si sea algo que le pueda solucionar Pepe Gutiérrez. José Antonio González Linares, ¿nos recibes? Sí, te recibo, José María. Pero Pepe está con Raimund, va a partir el helicóptero, ¿necesitas algo? No, nada, cuando termine la etapa me marcharé para la clínica, pero ahora nada. Pues tranquilo, porque si quieres, para hacer más rápido el traslado, desde la línea de meta nosotros te recogemos y te llevamos a Pamplona, ¿eh? De acuerdo. Adelante, Javier Ares. Bien, pues a punto de despegar, como decimos, ese helicóptero de la Guardia Civil que va a transportar la ambulancia a Raimund Ditzel y por lo tanto... Javier, hay un corredor escapado, es Sanchís, me voy a quedar a la altura de Sanchís, ¿eh? De acuerdo, vamos a seguir por lo tanto también la carrera, vamos a seguir ese punto de referencia con José Salvador Sanchís, que ha atacado. Atención, José María García, punto kilométrico de carrera en estos momentos. Punto exacto de punto kilométrico 149. 149, estamos con el moto. Sí, Pepe Gutiérrez. Prioritario, José María, hay que comunicar con el capitán de la Guardia Civil, el comandante que va al frente de las fuerzas, para que comuniquen al COS de Pamplona que esté todo previsto para el aterrizaje del helicóptero de la Guardia Civil en el Hospital de Navarra. COS Pamplona, todo previsto, helicóptero Guardia Civil, Hospital de Navarra, su aterrizaje. Paso la comunicación a Alberto Garea, que lo tengo a mi altura, al comandante de la Guardia Civil, por favor, desde el helicóptero que comuniquen al COS de Pamplona, todo preparado para que tome tierra el helicóptero de la Guardia Civil en el Hospital de Pamplona. Al comandante de la Guardia Civil, Alberto. Bien, por lo tanto, ahora consigna en el momento en que acaba de elevarse el helicóptero de la Guardia Civil, trasladando a Raimund Ditzel con urgencia al Hospital de Navarra en Pamplona. Imagino que a través de Antena 3 ya tendrán también la referencia, aunque sea de inmediato y con urgencia, de forma directa al COS de Pamplona para que aterrice el helicóptero de la Guardia Civil que ha de conducir, que está conduciendo ya de hecho al Hospital de Navarra en Pamplona, a Raimund Ditzel, quien ha sufrido un grave percance en el transcurso de esta etapa, del que deseamos se recupere inmediatamente. 4 horas y 15 minutos, volvemos de nuevo a la carrera, la sintonía de Antena 3 y Pepe Gutiérrez. Bueno, me voy incorporando ahora ya a la carrera, solo apuntar para tranquilidad de familiares. José Antonio González Linares, resto del equipo y de la caravana de la Vuelta Ciclista España, que Raimund está consciente y que mantiene las constantes vitales. Es una mera e importante precaución el trasladarlo al Hospital de Navarra en previsión de que no haya las atenciones necesarias en cualquier otro centro cercano. Por lo tanto, para tranquilidad de todos, he hablado con él, Raimund está consciente y conoce. Pues aunque Pepe Gutiérrez sea un profano total y absoluto en la materia, la verdad es que Televisión Española acaba de repetir las imágenes de evacuación del corredor y precisamente se ha visto en repetidas ocasiones con ese mono negro a Pepe Gutiérrez hablando, dialogando y tratando de ver cuál era el estado del corredor alemán Raimund Ditzel. Dentro de esa buena noticia, la vida de Raimund parece que no corre peligro. Recibimos comunicación interna en la unidad central que ya está todo. José Antonio González Linares preparado en Pamplona y que están esperando la llegada de Raimund Ditzel. Raimund consciente, pero lógicamente toda precaución. Bueno, pues viene bien. Volvemos, si te parece, Javier Ares, 18 minutos sobre las 4 de la tarde a la carrera, porque atención, Javier Ares, pancarta, que sí. pancarta de 10 kilómetros, el corredor escapado.